Este lunes 6 de abril asesinan a guardia de seguridad en la Universidad La Salle. Temisco sumergido en la violencia. El alcalde quedó rebasado. Morelos, primer lugar nacional en desaparición de personas. Con pulsera de pánico pretendió gobernadora proteger a activista asesinada. Denuncian de corrupción al fiscal encargado de combatirla. Diálogo universitario para resolver la grave inseguridad interna. Entrega alcalde primer buzón de quejas a escuela primaria Niños Héroes de Cuernavaca. En crisis la escuela de español en Morelos por delincuencia. Solo 170,000 turistas visitaron Morelos en Semana Santa. El pleno de magistrados no está supeditado al órgano administrativo. Esto y mucho más aquí en Metrópoli Noticias. Las noticias en tiempo real. Infórmate. Metrópoli Noticias. Con los periodistas Alberto Millán. A través de las redes sociales, toda la información en tiempo real. Metrópoli Noticias. El epicentro de la información. Síguenos de lunes a viernes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros en Metrópoli Noticias, donde usted va a estar bien enterado, informado de las noticias más relevantes que se han venido generando en las primeras horas de este día, de este lunes ya 6 de abril. Tenemos mucha información que compartir con todos ustedes, así que los invitamos a que se queden con nosotros estos 60 minutos de información. Por supuesto, saludamos a todos los que ya nos están escuchando y viendo a través de nuestras plataformas digitales y también en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok e Instagram. Por supuesto, agradecerle todos sus comentarios y también sus likes a este espacio de información. Los saluda su amigo Alberto Millán y vámonos directamente con todas las noticias que tenemos listas y preparadas para todos ustedes. Pues miren, ya prácticamente estamos concluyendo la Semana Santa. El día de ayer fue el último día de este periodo vacacional para la mayoría de las personas que lograron gozar de este periodo de vacaciones. Y lamentablemente aquí en el estado de Morelos la violencia continuó sin importar estas celebraciones de Semana Santa. El día de ayer domingo por la mañana, trabajadores de la Universidad La Salle descubrieron al guardia de seguridad sin vida luego de ser asesinado a golpes por presuntos asaltantes. El cuerpo del guardia de seguridad privada fue localizado en una de las casetas de vigilancia, maniatado y con visibles huellas de violencia, es decir, con golpes en el rostro y golpes en la cabeza, así como en distintas partes de su cuerpo. Los empleados del Centro Deportivo de la Universidad La Salle dieron parte de los hechos a las autoridades y elementos de seguridad que arribaron al lugar confirmaron sobre la muerte del guardia de seguridad privada ocurrido el día de ayer por la mañana. Se presume que el guardia fue golpeado por sujetos hasta causarle la muerte. Hasta el momento los directivos de la Universidad La Salle obviamente pues han ya generado un comunicado en donde, por cierto, el día de ayer mismo anunciaron a toda la comunidad universitaria de este plantel o de esta institución educativa que se suspendían todas las actividades en el centro deportivo de la Universidad La Salle. Y esto con la finalidad de, obviamente, pues proteger la integridad física de los universitarios. Así que por el momento el centro deportivo de la Universidad La Salle queda cerrado sin actividades hasta que las autoridades educativas de esta institución pues determinen en qué momento se reactivan las actividades deportivas. Esto ocurrió el día de ayer domingo por la mañana, donde sujetos entraron al centro deportivo de La Salle,
y asesinaron al guardia que en esos momentos se encontraba realizando rondines. Su cuerpo fue hallado en una de las casetas de vigilancia y no hay ningún presunto responsable hasta el momento detenido. Aun y cuando hubo una movilización policíaca, los elementos llegaron demasiado tarde, aun y cuando también lograron ahí generar o subir un dron para checar el área, no lograron dar con los presuntos responsables. Esto sucedió el día de ayer domingo, ahí en esta Universidad La Salle, aquí en Cuernavaca. Y en este sentido, comentarles que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Cuernavaca dio a conocer y dio detalles de lo sucedido el día de ayer domingo en esta Universidad La Salle. Detalló que tras una alerta, el C4, obviamente pues ahí se generó una movilización, autoridades acudieron al plantel, donde encontraron a un guardia de seguridad sin vida, además de una persona permanece desaparecida. Precisó que ya se realizan las investigaciones para esclarecer los hechos. Vamos a escuchar lo que dio a conocer el día de hoy el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Cuernavaca. Por medio de C4, de que había una persona sin vida al interior de la instalación, específicamente en la caseta de vigilancia, y la Secretaría actuó como primer respondiente, donde efectivamente nos encontramos el hallazgo de una persona sin vida y acordonamos el lugar, hicimos una pequeña búsqueda en las inmediaciones, resguardamos el lugar, cerramos la vialidad de Avenida Puente Cuernavaca y se realizaron vuelos con drones para la búsqueda de indicios. ¿Y solo se trató de una persona? Porque se hablaba de dos que eran víctimas. Sí, se trató de una persona y una persona desaparecida. Es decir, el compañero del vigilante no se encontró en el lugar de los hechos. Por eso es que se hizo la búsqueda. ¿Y sigue desaparecido hasta el momento? Sí. ¿Y si se trató de un robo? No, nosotros actuamos como primer respondiente nada más, y fueron las autoridades de la Fiscalía General del Estado quienes llevan esta investigación. ¿Pero ustedes por qué se les avisó que había una persona sin vida o cómo es que llegan ahí? Sí, como lo mencioné, se recibió un reporte por medio de ese. ¿Y ahí se le notificaba que había habido detonaciones de arma de fuego? No, nunca se habló de detonaciones de arma de fuego. Pero no hubo ninguna sustracción a la escuela. Tampoco. En general, Ahí tiene usted lo que advierte el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Cuernavaca en torno a estos lamentables sucesos ocurridos el día de ayer domingo en este centro deportivo de la Universidad La Salle, donde lamentablemente un guardia de seguridad privada fue asesinado. Y lo que comenta el titular de la Secretaría de Seguridad es que hay una segunda persona que se encuentra en calidad de desaparecida. Esto obviamente fue negado el día de ayer por la propia Fiscalía General del Estado de Morelos, quien en un comunicado advertía que solamente se trataba del asesinato de un guardia de seguridad privada al interior de esta unidad deportiva de la Universidad La Salle. Sin embargo, se advierte que efectivamente hay otra persona involucrada en estos hechos, no sabemos si como víctima o como responsable o presunto responsable. Lo cierto es de que se advierte que hay otra persona que está involucrada, que está en calidad de desaparecida. Es lo que se advierte. Y miren, pues en Temisco están sucediendo cosas muy graves, preocupantes, actos de violencia, un clima de total inseguridad. El domingo pasado, fueron localizados restos humanos envueltos en cobija en la colonia azteca de Temisco. Y efectivamente en una propiedad fue localizado un cuerpo sin vida envuelto en una cobija, lo que generó una movilización policíaca sin dar con los presuntos responsables.
en una vivienda que se localiza en la calle Cuauhtémoc, o que se localizaba en la calle Cuauhtémoc de la colonia Azteca del municipio de Temisco. Fue hallado el cuerpo sin vida de una persona. Aún no se determina si se trata de un hombre o una mujer. Los elementos policíacos se encuentran en la zona, así como elementos de los servicios forenses de la Fiscalía del Estado, quienes indagan el móvil y las causas de muerte de este encobijado. Esto ocurrió el domingo pasado. Obviamente, de inmediato hubo una movilización policíaca, tampoco hubo personas detenidas. De acuerdo a las indagatorias que se levantaron el día de ayer mismo, pues resulta que esta persona ya tenía algunos días de haber perdido la vida al interior de una vivienda. Lo sospechoso es de que su cuerpo fue encontrado pues envuelto de una cobija, y de ahí dependen pues todo el tema de las indagatorias que se están haciendo por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Y miren, en otro hecho ocurrido también allá en el municipio de Temisco, un sujeto fue atacado a balazos el día de hoy por la mañana en la calle Copa de Oro de la colonia Lomas del Carril de Temisco. Se advierte que fueron 2 sujetos a bordo de una motocicleta quienes lo atacaron a balazos y posteriormente se huyeron con rumbo desconocido. Esta persona quedó tirada en el suelo y obviamente pues elementos de seguridad arribaron al lugar. Posteriormente los paramédicos, quienes efectivamente determinaron que este masculino se encontraba ya sin signos vitales. Se realizó un operativo de presencia por parte de elementos policíacos, pero igual no hubo detenidos hoy por la mañana, y esto fue lo que ocurrió ahí en la calle Copa de Oro de la colonia Lomas del Carril del municipio de Temisco, en donde por cierto se han cometido una serie de asesinatos. Hay una ola de violencia que prácticamente es imparable lo que está sucediendo allí en Temisco. Y en este sentido comentarles que el alcalde Israel Piña, pues ya quedó totalmente rebasado por esta ola de violencia que se sigue registrando en el municipio de Temisco. Y efectivamente este municipio se ha convertido ya en uno de los principales focos de violencia en el estado de Morelos, con un incremento sostenido de delitos de alto impacto como homicidios, extorsiones, robo de vehículos, situación que mantiene en alerta a las autoridades y a la población. De acuerdo con el reporte de seguridad y análisis de organizaciones civiles, Temisco figura entre los municipios que concentran la mayor violencia letal en la entidad, junto con Cuernavaca y Cuautla. Las cifras reflejan la magnitud del problema. Tan solo durante el 2025 se registraron 103 homicidios dolosos en Temisco, colocándolo entre los municipios con mayor número de asesinatos en el estado, únicamente por debajo de ciudades con mayor población como es Cuernavaca y Cuautla. Especialistas en seguridad señalan que este escenario responde en gran medida a disputas entre grupos del crimen organizado, particularmente por el control del narcomenudeo y otras actividades ilícitas en la región. Autoridades estatales han reconocido que el repunte de homicidios se relaciona con pugnas, pues, entre células delictivas. Y es que en las últimas semanas, por lo menos se están cometiendo 1 y 2 asesinatos en el municipio de Temisco, en donde las autoridades municipales, y hablamos de las autoridades de seguridad pública, han quedado absolutamente rebasadas. Se habla incluso que el alcalde Israel Piña pudiera estar vinculado con alguno de los grupos criminales que se están disputando el control del municipio de Temisco. Las colonias de mayor incidencia delictiva es la Rubén Jaramillo, la Azteca, Lomas del Carril y también Acatlipa. El poblado de Acatlipa también se ha convertido ya en un foco rojo dentro del propio municipio de Temisco, considerado un municipio de alta peligrosidad. Pues así están las cosas en torno a esta ola de violencia que lamentablemente se sigue viviendo aquí en el estado de Morelos. Y miren, pues el día de ayer domingo también lamentablemente se registró un tremendo accidente ahí en la carretera federal México-Cuernavaca,
y en donde cuatro personas, mejor dicho, cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, resultaron gravemente lesionadas tras la caída de un pesado árbol que obviamente pues aplastó el automóvil compacto y también una motocicleta. De acuerdo a la información, este pesado y alto árbol cayó sobre la carretera federal Cuernavaca, México, y aplastó un vehículo y a un motociclistas en el que viajaban cuatro personas que resultaron gravemente heridos la tarde del día de ayer domingo. Dos mujeres que viajaban en un vehículo compacto y dos motociclistas fueron los que resultaron gravemente lesionados en el fraccionamiento Montecasino, aquí en Huitzilac. Vecinos solicitaron, obviamente, la ayuda de otros vecinos para poder rescatar a las dos jovencitas que quedaron atrapadas en este auto compacto. Afortunadamente, las dos fueron rescatadas, sí, con lesiones. Inmediatamente fueron trasladadas a un hospital, pero obviamente, pues con lesiones graves. Y los dos motociclistas también quedaron atrapados abajo de los escombros de este pesado árbol que cayó sobre la carretera federal México-Cuernavaca el día de ayer a mediodía. Esto ocurrió a mediodía de este domingo. Lamentable accidente donde cuatro jóvenes resultaron gravemente heridos. Y miren, vamos con más información. El día de hoy, la gobernadora Margarita González Sarabia rompió por fin el silencio después de 11 días de haber sido asesinada esta activista del municipio de Temac, Sandra Rosa Camacho, quien por cierto ya le había comentado públicamente a la gobernadora Margarita González Sarabia que su vida corría peligro, incluso le pedía ayuda frente a las amenazas que estaba recibiendo por parte de una familia del crimen organizado que prácticamente está infiltrado en el gobierno municipal de Temac. Se le pidió la ayuda a la gobernadora. Sandra Rosas Camacho le pidió ayuda a la gobernadora, le pidió protección y sin embargo, hace 11 días fue asesinada. Y el día de hoy, la gobernadora Margarita González Sarabia rompe el silencio y advierte que a esta activista, Sandra Rosa, se le había otorgado una pulsera para su protección, una pulsera de pánico. Con esta pulsera de pánico se le pretendía proteger de las amenazas de la delincuencia organizada a esta activista. Imagínense ustedes. Vamos a escuchar. A veces con muy poca objetividad o negativa, pero es muy importante para mí esta conferencia de prensa porque podemos aclarar muchas cosas. Una de las cosas que quiero aclarar principalmente, que estuvo en las redes sociales manejándose, yo digo, de manera muy perversa, fue el caso de la compañera que fue asesinada en Temac. Una compañera que viene del movimiento, sus papás también, del movimiento de hace muchos años, del movimiento social, del movimiento de izquierda, y que fue arteramente asesinada, con la cual mantuvimos una relación permanente desde antes de que yo tomara posesión hasta pocos días antes de su asesinato. Estuvimos en constante comunicación, porque ella era una activista social que siempre estaba buscando cómo ayudar a su comunidad, cómo ayudar a su pueblo. Tenía muchas actividades relacionadas desde el punto de vista social y siempre nos pedía apoyo, siempre nos pedía ayudar para esto, para el otro, y siempre estábamos en comunicación. Y estamos nosotros solicitando a la Fiscalía desde que sucedió eso, pues también que ponga todo su empeño para aclarar el crimen. Y nosotros vamos a estar detrás de eso. Pero la compañera siempre mantuvo la pulsera de pánico que le dimos y se la estuvimos cambiando durante varias
veces, porque así ella nos los pedía y estuvimos en contacto con ella, ahora con su esposo, y no vamos a dejar esa comunidad sola. Eso quiero decirlo, así como en Totolapa no los dejamos solos, en Temac no los vamos a dejar solos. Hay también abandono, hay mucho del desarrollo de infraestructura, de muchas necesidades que tienen. Yo he estado en contacto con varias ya saben que es una comunidad de usos y costumbres, en donde está Coazulco, está también Popotlán, Temac y Amicingo, y ellos pues tienen usos y costumbres, es una comunidad indígena, y estoy yo en constante y permanente contacto con ellos, y no los vamos a dejar solos. Ese es un tema que yo quería tocar, que se usó políticamente, y digo perverso, porque para mí las personas que usan los crímenes para hacerse proselitismo político, pues son perversos. No los puedo calificar de otra manera. Ese era un tema que yo quería tratar con ustedes. No sé si ustedes tengan alguna otra información de Temac para darle continuidad a ese asunto. Pues todos tenemos ubicados, salieron en las redes sociales los que subieron a las redes sociales ese golpeteo, pues todos los tenemos ubicados, no los tengo que mencionar aquí, creo que están perfectamente ubicados, y la Fiscalía es quien tiene que darle continuidad al asunto para ver pues de dónde vienen las culpas. Yo no voy a acusar a nadie, tiene que ser la Fiscalía, pero sí nuestra exigencia es que se haga lo más pronto posible, caso Temac. Y ya estaremos informando posteriormente, o el fiscal estará informando cómo van las investigaciones. Como ven, es lo que el día declaró en su conferencia de prensa de los lunes la gobernadora Margarita González Sarabia, después de 11 días de absoluto silencio frente a este grave y lamentable asesinato del activista de Temac, Sandra Rosa Camacho. Y pues bueno, obviamente la gobernadora pues no tampoco informó del por qué no envió a la Guardia Nacional al municipio de Temac frente a estas graves denuncias que estaba realizando la activista, donde advertía que una familia del municipio de Temac pues estaba dedicando a las extorsiones y formaban parte del crimen organizado, que incluso pues eran familiares o son familiares del presidente municipal. No enviaron la Guardia Nacional, o al menos no lo informó la gobernadora si la envió o no la envió. Solamente advierte que se le entregó una pulsera de pánico a Sandra Rosa Camacho para su protección. Una pulsera de pánico, con eso se pretendía proteger a esta activista que había denunciado públicamente a este grupo criminal que opera en el municipio. ¿Es en serio que con una pulsera de pánico? Y bueno, pues ahí la gobernadora obviamente manifiesta su molestia por la crítica en contra de su gobierno que se realiza por este tipo de acciones. Y es que en la realidad la gobernadora no actuó, fue omisa, no le entregó la protección adecuada a Sandra Rosa Camacho, y ahora lamentablemente pues está muerta, fue asesinada. Entonces, no entendemos por qué la molestia de la gobernadora a la crítica frente a sus omisiones que comete como titular del Ejecutivo del Estado, y más cuando la propia activista le comunicó a ella en persona en un evento público lo que estaba ocurriendo en Temac. Ok, lamentablemente ya fue asesinada esta activista, pero ¿qué ha hecho el gobierno del Estado? El día de hoy solamente la gobernadora le pidió al fiscal Fernando Blumenkron que investigue y que dé con los resultados. Llevamos 11 días de no saber si hay avances o no en las investigaciones. Solamente lo que ha dicho hoy la gobernadora oficialmente, que se le entregó una pulsera de pánico a la activista y con esto pretendían protegerla. Imagínense ustedes, ¿no? Cuando ella había
había denunciado públicamente y le había dado la información a la gobernadora de lo que estaba ocurriendo en Temac. Ahora, ¿por qué no se ha actuado en contra de los integrantes de esta familia, de los Aparicio, para ponerle apellidos o nombre? Este grupo criminal lo conducen los Aparicio. Y una de las hijas de los Aparicio, pues es la esposa del presidente municipal de Temac. Ella, Sandra Rosa Camacho, había denunciado estos hechos a la gobernadora, y hasta el momento no se ha realizado ningún acto de autoridad. Es decir, el caso de Sandra Rosa sigue impune en el estado de Morelos. Eso es lo grave y eso es lo que debería, en todo caso, criticar la gobernadora y no salir a repudiar a quienes la critican por sus actos de omisión. Vamos con más información. Pues miren, lamentablemente el viernes pasado, mejor dicho este fin de semana, la ONU, investigadores de la ONU, llevaron a cabo toda una investigación de varios años en donde ponen en evidencia que en México, ante las graves desapariciones que se viven en todo el país, pues prácticamente estamos frente a posibles crímenes de lesa humanidad. Es lo que advierte la ONU. Y bueno, en Morelos se ubica entre los primeros lugares a nivel nacional con el mayor número de personas desaparecidas. En distintos momentos, Morelos ha ocupado el primer lugar nacional con la mayor tasa de personas desaparecidas en el país. Tan solo en el primer año de gobierno de Margarita González Saravia, se registraron 288 desapariciones de personas no localizadas. La más alta, por cierto, en Morelos desde la década de los 70. La crisis de personas desaparecidas continúa siendo uno de los problemas más graves de seguridad y de derechos humanos en el estado. De acuerdo con reportes recientes de organizaciones civiles y centros de investigación, en Morelos se han documentado alrededor de 2.041 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales al menos 623 son mujeres, lo que representa cerca del 31% del total de los que se han venido generando. La problemática se ha intensificado en los últimos años. Tan solo durante el 2025 se reportaron cerca de 288 desapariciones, la cifra más alta registrada en la entidad. En Morelos, pues, es grave esta situación y obviamente, pues, nuestra entidad ocupa los primeros lugares en desapariciones. Y miren, colectivos de familiares de desaparecidos sostienen, pues, que las cifras oficiales, que son estas, no reflejan la magnitud real del problema, porque dicen que las desapariciones han evidenciado la profunda crisis de inseguridad que se vive en el estado de Morelos. Así de grave está la situación con este fenómeno de las desapariciones de personas, ya sea forzadas o por parte del crimen organizado. Lo cierto es que es grave el número de personas que desaparecen diariamente en nuestra entidad. Vamos con más información y miren, pues el día de hoy quedó evidenciada una red de corrupción liderada, ¿sabe usted por quiénes? Pues por el fiscal que es el dedicado a combatir la corrupción aquí en el estado de Morelos. Leonel Díaz Rogel fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por presuntamente participar en una red de extorsión institucional y cobro de moches a víctimas de delitos, esquema en la que también estaría involucrado su hijo, Leonel Díaz Grajales. De acuerdo con la denuncia presentada por la Comisionada Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos, Penélope Picasso Hernández, ambos habrían exigido
hasta el 25% de los recursos destinados a la reparación del daño a personas afectadas por distintos delitos. Según lo expuesto, padre e hijo habrían utilizado información privilegiada y expedientes de víctimas para presuntamente presionarlas a entregar parte de los recursos económicos que recibirían como compensación derivada de fondos federales. La denuncia señala que la Fiscalía Anticorrupción solicitó información confidencial sobre expedientes específicos, lo que habría permitido identificar a personas que estaban por recibir recursos del fondo de ayuda. Esto es totalmente gravísimo, de acuerdo a lo que denunció la titular del Centro de Atención a Víctimas, porque obviamente pues hay una complicidad, en este caso, entre el fiscal de combate a la corrupción, Leonel Díaz Rogel, y su hijo que es actualmente litigante. Él estuvo trabajando en el Centro de Atención a Víctimas y se advierte que cuando renunció al cargo que tenía, pues se llevó todo una lista de personas víctimas de delitos que ya estaban a punto de ser beneficiadas con la reparación del daño. Pues bueno, sus expedientes se los llevó, les habló por teléfono, les dijo que él llevaría sus casos, efectivamente desahogó todos los procedimientos jurídicos legales, pero su papá, que es el fiscal anticorrupción, empezó a presionar a Penélope Picasso para que ésta de inmediato soltara el recurso y así su hijo podrá cobrar el 25% de cada uno de los casos. Se habla de que son más de 20 expedientes que litiga su hijo. Grave la situación. Y sobre esto, el día de hoy la gobernadora Margarita González Saravia también habló sobre este tema en su conferencia de prensa. Advirtió que este tipo de conflictos entre funcionarios tendrán que ser dirimidos en los tribunales. Vamos a escuchar. Y leí lo del fiscal, pero también leí que él ya sacó un comunicado deslindándose y desmintiendo completamente eso. Yo creo que es un tema que se tendrá que dirimir en los tribunales, no tanto a nivel mediático, ¿verdad? Entonces vamos a esperar a ver qué es lo que está ahí de fondo. No se te escucha porque como no tiene el micrófono. Pero también en ese comunicado el fiscal dice que están siendo investigados funcionarios, tal cuales, y exfuncionarios. En ese mismo comunicado que usted cita. Bueno, pues que lo haga así, que bueno, este es su papel, es lo que tiene que hacer él, es investigar. Si tiene carpetas, pues que las trabaje y las dé a conocer. Y bueno, también el día de hoy, el fiscal especializado en combate a la corrupción, Leonel Díaz Rogel, en un comunicado que emitió el día de hoy, rechazó categóricamente los señalamientos sin fundamento publicados en la edición de este lunes de un medio de comunicación nacional. Y es que efectivamente esta denuncia presentada por Penélope Picasso hace 4 meses ante la Fiscalía General de la República, pues fue filtrada, quién sabe por quién, y obviamente el día de hoy fue publicada esta información en un medio nacional, en Reforma, para decirlo con claridad. Y bueno, frente a esta publicación en medios nacionales, pues el día de hoy Leonel Díaz Rogel subraya que dicha versión es una reacción a las indagatorias que desarrolla la institución en las cuales están inmersas funcionarios y ex servidores públicos relacionados con actos de corrupción. No dice de qué dependencia, suponemos que es justamente del Centro de Atenciones a Víctimas, que encabeza Penélope Picasso. Díaz Rogel afirmó que este tipo de versiones no frenarán las carpetas y los actos de investigación que se iniciaron meses atrás. Es lo que advierte Leonel Díaz Rogel. Pero miren, les voy a explicar cómo está este tema, porque en verdad sí hay una red de corrupción. El hijo del fiscal anticorrupción, de Leonel Díaz Rogel, tiene su despacho. Él estuvo trabajando varios años en el Centro de Atención a Víctimas con Penélope Picasso.
renuncia al cargo, abre su despacho y se lleva varios expedientes de las víctimas que iban a cobrar o que estaban en proceso de cobrar la reparación del daño y los empieza a litigar. Como no se han resuelto, pues obviamente el fiscal anticorrupción, que es su papá, empieza a presionar a Penélope Picasso, a la titular del Centro de Atención de Víctimas, para que de inmediato pues le pagara la reparación del daño a por lo menos 20 víctimas que tienen expedientes y que son litigados por el hijo del fiscal anticorrupción. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es que el hijo pueda cobrar el 25% de lo que les vayan a dar a las víctimas del pago de reparación del daño. Por ejemplo, hay una víctima que va a cobrar 300,000 pesos de reparación del daño. Pues el 25%, estamos hablando que son casi 750,000 pesos. Perdón, 75,000 pesos. Serían 75,000 pesos. Los que en un solo caso ganaría el abogado, el hijo del fiscal. Por eso el fiscal anticorrupción está presionando a Penélope Picasso para que ya no sea omisa y resuelva los expedientes de su hijo. Esa es la red de corrupción. Y eso es verdaderamente grave. Y seguramente del tema conocen funcionarios del gobierno del Estado. Seguramente. Y se le sigue protegiendo al fiscal anticorrupción. Qué grave situación de verdad. Y no hay ni para dónde hacerse, ¿eh? No hay ni para dónde hacerse tras estos lamentables casos de corrupción cometidos por quien tiene que combatir la corrupción aquí en el estado de Morelos. Así de grave está la situación. Vamos con más información y miren, frente a los hechos violentos derivados del asesinato del líder criminal El Mencho, pues han generado un clima de inseguridad aquí en el estado de Morelos. Y ante ello se advierte que las escuelas de extranjeros para venir a aprender español están en una grave crisis por este clima de inseguridad. Vamos a escuchar. No tenemos nada ni cerca de de las proyecciones. ¿En qué porcentaje cayó a raíz de lo del Mencho? Híjole, yo creo que se cancelaron, yo creo que 80%. 80%. ¿Y esto cómo afecta a las escuelas de la enseñanza del español en Morelos? Afecta muchísimo, especialmente nuestro segmento. Es muy sensible a estos hechos de violencia y todo eso, porque emiten, Canadá, Estados Unidos emiten las alertas, no vienen. Por ejemplo, nosotros lo vivimos diferente que otros sectores, ¿no? Pero bueno. ¿Y qué van a hacer para que esto se revierta? Precisamente estamos trabajando sobre campañas, también ayudando al Estado, ayudando al municipio, creando estrategias en conjunto para cambiar o tratar de cambiar la percepción. ¿Cuándo prevén que se pueda revertir esta situación? Yo espero que a final de año y con miras a que empecemos el próximo año muchísimo mejor y sin alcanzar todavía la proyección que teníamos para este año, pero porque también nos pega y el levantarlo nos cuesta mucho. Las clases virtuales habían dicho que era una opción, ¿ya no es? Las clases virtuales están haciendo, pero en realidad es otro segmento. Lo que nos interesa es precisamente que haya un repunte, porque así hay derrama económica y todos los sectores o los diferentes asociaciones de hoteles, todos los comercios son beneficiados. ¿Cuántas escuelas sobreviven todavía? Sobrevivimos ahorita alrededor de 8. ¿De un total de cuántas? Pues llegaron a ser 45. Llegaron a ser 45 y ahorita ya solamente... ¿Y esas 8 cuántos estudiantes reciben más o menos? Recibimos el año pasado, yo creo que estuvo sobre unos 200 al año, cuando antes 200 se recibían en un solo mes. Entonces, bueno, pues es un trabajo de poco a poco y de mucha paciencia, de mucha resiliencia y de mucho apoyo con todos. ¿Y estos estudiantes se van a otros estados o a otro país ya?
Se van a otros países, desgraciadamente, se van a Costa Rica, se van a Panamá, se van a Guatemala. Entonces, bueno, la oferta es mayor, la competencia es mayor. Entonces, bueno, tenemos que aplicarnos, como sabemos, los mexicanos, ¿no? Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que advierte en este caso, pues uno de los empresarios dedicados a las escuelas de español para extranjeros. Pues bueno, se suspendió, dice él, la llegada de más extranjeros a Morelos para aprender español en estas escuelas. Esto a consecuencia y a raíz de la violencia que se ha venido desatando aquí en nuestra entidad tras el asesinato del Mencho, es lo que advierte este empresario de las escuelas de español aquí en el estado de Morelos. José María Gálvez es el presidente de las escuelas de español y es quien está denunciando esta lamentable crisis en la que están sumergidas ya las escuelas de español para extranjeros. Y miren, pues la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, encabezada por Pablo Aguilera Candados, informó que el periodo vacacional de Semana Santa de este año se mantiene con total saldo blanco aquí en Cuernavaca, donde el 29 de marzo al 3 de abril se atendieron 612 reportes de auxilio ciudadano. Vamos a escuchar lo que advirtió el día de hoy Pablo Aguilera. Nosotros trabajamos en el operativo Espiral, en el operativo también tuvimos seguridad en las inmediaciones del Palenque y también hicimos el operativo de Semana Santa en distintas localidades de centros comerciales, las principales avenidas, cajeros automáticos y en lo general resultó con buenos resultados. Saldo blanco, entonces. Sí, es correcto. ¿Personas detenidas, secretario? ¿Por qué tipo de...? Más que nada personas remitidas al juzgado cívico por consumo excesivo. ¿Cuántos fueron? Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que advierte Pablo Aguilera, en torno pues a estos eventos que se registraron durante los días de Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo. Y pues bueno, 612 auxilios ciudadanos fueron los que se atendieron por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Vamos a ir con más información. El día de hoy se llevó a cabo esta segunda mesa de diálogo entre las autoridades de la Rectoría de la máxima casa de estudios y los estudiantes universitarios en resistencia. Este diálogo se realizó el día de hoy también ahí en el Seminario Conciliar de Ocotepec, en donde estuvieron sentados los universitarios con las autoridades educativas. El objetivo es, obviamente, resolver dos temas prioritarios. Primero, resolver el tema de cómo salvar el semestre ante el paro que se realizó desde el principio del mes de marzo. Y segundo, pues el grave problema de inseguridad que enfrenta la máxima casa de estudios. Vamos a escuchar parte de la reunión que hoy sostuvieron los integrantes de esta mesa universitaria. Con la mejor voluntad de colaboración, nos dimos a la tarea de revisar estos documentos, con el fin de generar una crítica constructiva orientada al beneficio tangible de la comunidad estudiantil, con plena confianza en que ambas partes estamos en búsqueda de acuerdos que sumen al bienestar universitario. El día de hoy están programadas dos mesas de trabajo. La primera abordará como tema central la revisión, análisis y observaciones recabadas en las mesas. Pues bueno, ahí tienen ustedes parte de este diálogo universitario. El día de hoy se volvieron a sentar tanto las autoridades de la rectoría, encabezada justamente por la rectora Viridiana León Hernández, y los jóvenes universitarios que encabezan la resistencia al interior de la máxima casa de estudios. El objetivo de esta mesa de diálogo pues es justamente llegar a acuerdos para salvar el semestre, pero también para empezar a resolver la grave problemática de la inseguridad al interior de los campus universitarios. Ya se empezó a discutir, de hecho, el pliego petitorio que presentaron
el fin de semana pasado, los jóvenes universitarios, un pliego petitorio que tiene 9 puntos sustanciales, varios de ellos que tienen que ver con el tema de la inseguridad. ¿Cómo resolverlo? Y obviamente los protocolos que se tengan que establecer para, obviamente, generar ahí la vigilancia y generar espacios seguros para los estudiantes de la máxima casa de estudios. Pues el día de hoy nuevamente se sentaron a dialogar ahí los universitarios. Y miren, también el día de hoy la gobernadora Margarita González Saravia pues habló sobre las candidaturas de Morena. Ella sostuvo que todas las candidaturas a los diferentes cargos de elección popular para el 2027 al interior de Morena serán resueltas mediante encuestas, y advirtió que todos aquellos funcionarios públicos de su gabinete que busquen algún cargo de elección popular tendrán que renunciar a su encargo a más tardar el 30 de mayo. Vamos a escuchar. Yo creo que adentro de Morena estamos conciliando toda la unidad. Nosotros, como yo digo, vamos a ser muy respetuosos de las candidaturas de nuestros compañeros, de todos. Hay un método, hay un sistema que va a aplicar el partido a nivel nacional, que va a ser la elección por encuesta de los candidatos internos, así como se hizo en mi caso, y ese es el método que se usa desde hace muchísimos años, y eso vamos a ser respetuosos. Y lo que sí yo les he dicho a los compañeros, que de una vez aprovecho hablando de la próxima elección, a todos los amigos, compañeros, a todos los que están en gabinete, a todos los funcionarios públicos, aquel que quiera participar electoralmente por alguna candidatura, mayo es su término. A finales de mayo tienen que renunciar. Entonces, vamos a esperar. También así a mí nos dijo el presidente en un momento dado, los que quieran participar pues tienen que renunciar al servicio público. Entonces, aquí también es lo mismo. El expresidente Andrés Manuel así lo planteó, yo lo planteo también a todos aquellos que quieran participar, porque no se puede estar en el servicio público y en la promoción, ¿no? En el partido se establecieron tiempos en agosto, septiembre y octubre para los que quieran ser candidatos. En agosto a diputados federales, en septiembre a presidentes municipales y en noviembre a diputados locales. Pues bueno, ahí tiene usted lo que advierte Margarita González Saravia en torno a la vida interna de su partido, del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Las candidaturas, ya escuchó usted, se habrán de definir a más tardar todas en el mes de noviembre de este 2026. Hay que destacar que en este año, en el mes de octubre, pues prácticamente arranca formalmente el proceso electivo para el 2027. Y en noviembre, diciembre, pues ya habrá de generarse las primeras definiciones de quiénes serán los candidatos a los diferentes puestos de elección popular, a diputados federales, a diputados locales, a presidentes municipales. Y en ese sentido, pues advirtió y dio como plazo límite el 30 de mayo a todos aquellos funcionarios públicos de su gabinete que aspiren a un cargo de elección popular, pues a renunciar a su cargo antes de esta fecha, antes del 30 de mayo. Es decir, aquellos funcionarios públicos que no renuncien antes del 30 de mayo a su encargo, prácticamente estarían descartados de participar en un proceso electivo para las candidaturas a los diferentes cargos de elección popular al interior de Morena. El día de hoy, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, entregó el primer buzón de quejas en la Escuela Niños Héroes. Esto para que niñas y niños y adolescentes puedan expresar sus inquietudes de forma segura. La medida busca detectar casos de bullying y otras inconformidades. Vamos a escuchar lo que advirtió el alcalde José Luis Uriostegui. Niñas y niños que sufren algún acoso por parte de compañeros o a veces estiman que el trato de los maestros no es el adecuado. Y lo que pretendemos al colocar los buzones es conocer de viva voz de quien está padeciendo la conducta
y poder implementar acciones para evitarlas. Si es necesario hablar con el director, con otras autoridades, dar atención psicológica a las personas afectadas o también atención psicológica a quienes son los que están afectando a los demás. Sí, el CIPINA, nuestro sistema de protección integral a niñas, niños y adolescentes, lleva funcionando ya más de 2 años y ha detectado que esta problemática lamentablemente es recurrente y tenemos que atenderla junto con las autoridades escolares. Alcalde, ¿cómo se va a garantizar que se le va a dar seguimiento justamente a estas denuncias y pues no va a quedar este profesor abandonado, como hemos visto en otros casos de otro tipo de denuncias de otros departamentos? Bueno, los buzones están en manos de los directores de escuelas y ellos tienen la llave para abrir la puerta, poder tener acceso a documentos que ahí se depositen y nosotros les vamos a acompañar. No es que nosotros tomemos el buzón y digamos existe esto, son los propios directores quienes deben hacerse cargo con el apoyo de las autoridades municipales encargadas del CIPI. Pues bueno, ahí tiene usted lo que dio a conocer el día de hoy el presidente municipal con la instalación de este primer buzón en la calle, en la escuela primaria Niños Héroes de aquí de Cuernavaca. Pues el objetivo es escuchar efectivamente qué es lo que está sucediendo al interior de los planteles educativos con las y los niños, así como con los adolescentes. Vamos con más información y miren, pues, de acuerdo a lo declarado el día de hoy por el secretario de Turismo, Daniel Altafi, el periodo vacacional de Semana Santa dejó una afluencia turística total de 196,370 visitantes y una derrama económica de alrededor de 164 millones de pesos. Esto lo dio a conocer el día de hoy Daniel Altafi, secretario de Turismo. Sur en Tequesquitengo, donde se registró una actividad turística constante y sostenida. Acompañar al sector en su actividad operativa permite identificar necesidades y áreas de oportunidad de manera puntual. Identificación en campo de los distintos mercados turísticos, destacando la diversidad de segmentos y la amplitud de la oferta del Estado. Coordinación efectiva con Protección Civil y Ángeles Verdes, brindando atención oportuna y de calidad a turistas. Se registraron 140 servicios atendiendo a 660 turistas en las 5 rutas operadas por Los Ángeles Verdes. En materia de Observatorio Turístico Sostenible del Estado de Morelos, hubo indicadores de actividad turística en la Semana Santa del 2 al 5, visitantes totales 167,092, con un crecimiento versus 2025 del 6%. Turistas de los totales de visitantes fueron 66,837 y de excursionistas 100,255. La ocupación hotelera se mantuvo en un 75%, tuvo un crecimiento del 3% con respecto a 2025 y la derrama económica por turistas también 129,641,480,000 pesos, que tuvo un crecimiento del 7%. Hubo obviamente indicadores de ocupación hotelera por destino, del 2 al 5, en el caso de las propiedades que son tesoros de Morelos, manejaron una ocupación del 80%, en el caso de los pueblos mágicos del 76,45% con un crecimiento del 9%, y en Cuernavaca del casi 70% con un 0,22% de crecimiento. Se mantiene en la preferencia la capital del estado. Pues ahí tiene usted los números que arrojó esta Semana Santa, este periodo vacacional de Semana Santa para el estado de Morelos, una derrama económica de 164 millones de pesos y obviamente pues se habla de que al estado arribaron cerca de 196,370 turistas en los diferentes municipios de nuestra entidad, en los pueblos mágicos, en la capital del estado, en los municipios donde se ubica el mayor número de balnearios de nuestra entidad, pues en total 196,370 turistas los que visitaron el estado de Morelos, una cantidad pues
reducida en cuanto a las expectativas que se tenían. Ya escuchó usted a Daniel Altafi, pues en algunos se logró una visita del 70% frente a la expectativa que se tenía. En fin, pues ojalá y el próximo año se pueda generar una mejor y mayor promoción turística para nuestra entidad en este tipo de periodos vacacionales. Por cierto, también en este sentido, Daniel Altafi advirtió que no se permitirá la realización del acomoto en el lago de Tequesquitengo. Esto ante la polémica que se ha venido generando en torno a esta opción, a este planteamiento que hicieron incluso motociclistas. Que solo lastima el turismo, que no permite que haya recreación familiar y bueno, sobre todo algo que se pone en el centro solo el alcohol, pues no está permitido y no lo vemos con buenos ojos. Entonces hubo buena reacción por parte de los alcaldes, así mismo en los carnavales. La verdad es que todos están sumados a que no haya venta de alcohol en la vía pública y me parece que eso es lo mejor que le puede pasar al Estado, que no vengan esas situaciones. Pues bueno, ahí tiene usted la postura del gobierno a través del secretario de Turismo, Daniel Altafi, en torno a que no se va a permitir que se lleve a cabo el acomoto allá en el lago de Tequesquitengo. Vamos a ir con más información. Yair Jiménez Gil, coordinador del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar en Morelos, señaló que están a la espera de que la Secretaría de Hacienda les autorice la contratación de 30 nuevos médicos que requieren de manera urgente los hospitales del Estado. Vamos a escuchar. Estamos en espera que Hacienda nos autorice otros más, estamos en espera. Nosotros tenemos ahorita programados 30 médicos especialistas más que estamos en espera que Hacienda nos los autorice. Todas las especialidades. Pues ahí tienen ustedes, están en esperas de que el gobierno federal de Claudia Sheinbaum les autorice la contratación de 30 nuevos médicos que se requieren en el hospital, en distintos hospitales públicos de aquí del estado de Morelos, que ya están dentro de esta estrategia de salud pública, el IMSS Bienestar. Así las cosas. El día de hoy, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Emilio Elizalde Figueroa, manifestó que el Pleno de Magistrados no está supeditado ni subordinado al órgano administrativo. Y esto lo aclaró a raíz de que prácticamente los integrantes de este órgano administrativo judicial, creado a partir de la reforma judicial aquí en el estado de Morelos, pues ha intentado sobreponerse al Pleno de Magistrados. Vamos a escuchar. Ya recayó también en lo que es el órgano de administración, que yo sigo teniendo mis asegúnes, porque la verdad, o sea, creo yo que la reforma habla de cómo diferenciar la situación entre lo que es lo jurisdiccional y lo que es lo administrativo. Pues el órgano de administración debiera ser esa función. Entonces el hecho también de darle facultades respecto a la situación de jueces y comisiones y todo esto que versan y desembocan en cuestiones, insisto, jurisdiccionales, yo no estoy de acuerdo. ¿Sí? Y creo yo que esto debiera ser todavía una facultad que concierne, como lo dice nuestra Constitución local, que dice quién es el responsable de la buena marcha de la Administración de Justicia, el Pleno. ¿Quién representa al Poder Judicial en el Estado de Morelos? El Pleno. O sea, el Poder Judicial no puede estar subrogado ni subordinado a un órgano. Eso debe quedar supraentendido. Y además la representación como presidente es indelegable. O sea, yo no puedo delegarle una representación de un poder que me fue dada a través de un órgano como es un colegiado, como es el Pleno. Y él es el que dice, yo quiero, tú vas a ser nuestro... Pues ya escuchó usted lo que advirtió el día de hoy Juan Emilio Elizalde Figueroa, presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Y miren, pues desde que se generó esta reforma, obviamente advertíamos aquí que el órgano administrativo, pues obviamente iba a generar una lucha de poder al interior del Poder Judicial frente a los magistrados. Y es que de acuerdo a la reforma al Poder Judicial en nuestra entidad, pues sí, se le da una serie de facultades a este órgano administrativo que incluso lo ponen en el nivel
del Pleno de Magistrados, que supuestamente sería la máxima autoridad del Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, pues no es así ya, y en la realidad es de que hay una lucha de poder y de control entre magistrados y los integrantes de este órgano administrativo del Tribunal Superior de Justicia. Así las cosas. Y bueno, pues con esta información nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros estos 60 minutos de información aquí en Metrópoli Noticias. Los esperamos el día de mañana ya 7 de abril, aquí en su espacio de información, Metrópoli Noticias. Por supuesto, a quienes siguen gozando de las vacaciones, pues obviamente los invitamos a que disfruten del estado de Morelos con total responsabilidad y que obviamente su regreso a sus destinos sean seguros. Aquí los esperamos mañana en Metrópoli Noticias. Nos vemos. Hasta pronto. Usted ya está bien informado. Aquí en Metrópoli Noticias, el epicentro de la información. Con los periodistas Ivonne López y Alberto Millán. Metrópoli Noticias. Usted ya está bien informado.